Entonces acá tenemos el problema 3 del tema 1 del parcial. Entonces, en este problema se les dice que tenemos un bloque de masa 5 kilogramos que se libera desde el punto A y se desliza hacia abajo de la pista sin fricción. O sea, la pista es esta que está mostrada acá, este es como un tobogán raro que tiene subidas y bajadas. Nos indican acá 3 alturas diferentes de referencia. Entonces, tenemos que establecer la rapidez de la esfera en los puntos B y C. Y después calcular el trabajo neto realizado por la fuerza de gravedad en el movimiento de la esfera desde A hasta C. Entonces, primero vamos a establecer un sistema de coordenadas. Si no, no sé cómo medir las cosas. Yo voy a medir todo desde el piso. Entonces, mi sistema de coordenadas va a pasar por la posición inicial de la masa y ese es el eje Y y el eje X es paralelo al piso. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas? Entonces, nos dicen que calculemos la rapidez de la esfera en los puntos B y C. ¿Cómo hacemos eso? Ahí utilizamos trabajo y energía, ¿no? Exactamente, ahí utilizamos trabajo y energía. Entonces, ¿qué clase de problema tenemos acá? Acá no hay fricción. Entonces, ¿qué pasa? Con la energía, sobre todo. Se conserva, la energía mecánica son iguales. Se conserva la energía mecánica. Entonces, no hay fuerzas externas, no hay fricción. Entonces, la energía mecánica es constante. Se conserva. Dado que se conserva, yo calculo la energía mecánica acá y va a ser la misma que la energía mecánica acá y la misma que la energía mecánica acá. Entonces, eso es bastante simple. Acá arriba no tenía velocidad, creo. No, se libera. Cuando dice se libera, es que se libera del reposo, o sea, va sin velocidad inicial. Entonces, la energía mecánica en el punto A es igual a solamente una componente de energía potencial, o sea que es la masa por la gravedad por la altura en A. Se le voy a llamar I de A. Esa es la coordenada de la altura en A. Ahora en B, ¿qué pasa? La energía mecánica en B, que es igual a la energía mecánica en A, pero en B se calcula diferente. En B tenemos masa por gravedad por la altura en B, pero además tenemos una componente de energía cinética. O sea, tenemos un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Y esto mismo vale para C. O sea, yo acá podría haber puesto C en vez de B. Entonces, yo de acá voy a despejar una fórmula para la velocidad en B, pero también vale para la velocidad en C. Entonces, yo tengo que, igualando esto con esto, tengo que mg altura en A es igual a mg por la altura en B, más un medio de m por la velocidad en B al cuadrado. Pero me doy cuenta que la masa está en todos los términos, o sea que si yo paso esta masa dividiendo, se va a cancelar con esta y con esta, así que las puedo simplificar directamente. ¿Qué voy a hacer ahora? A este término lo voy a pasar restando para allá. Entonces, me queda que g por I en A menos G por I en B es igual a un medio de la velocidad en B al cuadrado. O sea que, ¿qué tengo aquí? Yo
puedo sacar factor común acá a la gravedad. Esto es igual a G por I en A menos I en B. Esto lo multiplico por 2. Y esto es igual a la velocidad en B al cuadrado. Entonces, ¿qué? Si tomo la raíz cuadrada, esto es 2G I en A menos I en B. Y esto es igual a la velocidad en B. Y que, como les dije, lo mismo vale para la velocidad en C. O la rapidez en C. Entonces, los resultados numéricos que yo obtuve son que la velocidad en B, déjenme ver, es igual a 5,94 metros por segundo y la velocidad en C son 7,67 metros por segundo. Ahora, lo que yo sé es que ustedes han tenido problemas con el ítem B. Acá hay que calcular el trabajo neto realizado por la fuerza de gravedad en el movimiento de la esfera desde A hasta C. Y eso es tramposo ahí, porque acá me interesa saber cuáles son las dudas que ustedes tuvieron. ¿Se entiende el enunciado para empezar? Y si se entiende, ¿cómo calculamos el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad? ¿Qué pensaron? Bueno, nadie se anima a hablar. Bueno, a ver, vamos a analizar el enunciado por partes. ¿Cuál es esta la fuerza de la gravedad? A ver, ¿cuál es la fuerza que en realidad tenemos en este problema y que está asociada a la gravedad? El peso. Entonces, primero identificamos que acá hay una fuerza que es el peso. Esa es la fuerza que va a hacer trabajo acá. Bien, entonces, ya entendimos que esa es la fuerza, es el peso. Ahora, sobre cuál cuerpo? Y bueno, al parecer es sobre la esfera, que en realidad era un bloque, no sé. Perdón. Después nos piden que calculemos el trabajo. ¿Cómo calculamos el trabajo? ¿Cómo se calcula el trabajo? Y típicamente fuerza por distancia. Ahora, si vectorialmente, ¿cómo se calcula el trabajo? Vectorialmente, para que quede clarito, ustedes tienen que poner que el trabajo es el producto de la fuerza peso, producto escalar, el desplazamiento. Desplazamiento lo vamos a llamar delta R. ¿Está bien? Ahora, estas dos cantidades son vectores. Nosotros sabemos que el peso está en la dirección vertical. Es mg, o sea, menos mg por j, versor, si quieren. ¿Por qué? Porque el peso apunta hacia abajo, opuesto a la dirección del eje de la Y. Entonces yo escribo el peso como menos g por j versor. Y el desplazamiento, este delta R, este desplazamiento lo vamos a dibujar aquí. Este desplazamiento es desde este punto hasta el punto C. Este es el vector desplazamiento.
Este es el delta, delta R. Ahora, este desplazamiento tiene dos componentes. Una componente paralela al peso y una componente perpendicular al peso. Entonces, yo sé que la componente perpendicular al peso en realidad no importa, porque el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares se cancela. Entonces, lo que me importa es la componente paralela al peso. O dicho de otra forma, me importa saber cuánto hizo el peso que se desplazara hacia abajo esta masa. Entonces, yo voy a resolver el problema de dos formas. Por un lado, lo voy a hacer así vectorialmente, y después voy a resolverlo con argumentos un poco más con las manos, más intuitivos. Entonces, primero para resolverlo matemáticamente, yo sé que este vector de desplazamiento, delta R, es en la altura, en la distancia horizontal, yo sé que se desplaza en una cantidad, digamos, que se llama D, por I versor, donde yo en realidad no conozco esta distancia. Esta distancia yo le llamo D, pero no la conozco. Más o menos en realidad, a ver, un desplazamiento en altura por J versor, donde delta I es la altura en A menos la altura en B. O sea, ¿qué estoy escribiendo acá? Esto que está acá, a ver, si yo trazo acá una línea desde el punto C hasta aquí, este segmento que está acá, este segmento desde acá, es la altura en A menos la altura en C. Entonces, creo que acá escribí B, tendría que escribir C acá. Entonces, estas son mis dos fuerzas. Perdón, mis dos vectores. Esta es la fuerza peso y el vector desplazamiento. Entonces yo ahora puedo ir y calcular el producto escalar de estos dos vectores para calcular así el trabajo. Entonces el trabajo es igual a el peso, que es menos m por g por j versor, producto escalar, esta distancia d por i versor menos delta i por j versor. Entonces yo acá puedo aplicar propiedad distributiva. Esto me queda menos mg por d, y nos queda j versor, producto escalar con j versor, este es este producto de acá, y ahora hago este producto de acá. Esto es... I versor, ¿no es, profe? J versor por I versor. sí, tienes razón, este es universal. Gracias. Y el otro es menos por menos es más, m por g, delta i, esto sí es j versor, producto escalar j versor. Entonces, estos dos son perpendiculares, así que su producto escalar es 0. Estos dos son paralelos, así que su producto escalar es 1. Entonces, esto nos queda m por g por delta i. Nada más, este es el trabajo. Esto es haciendo un análisis vectorial. ¿Se entiende? ¿Qué preguntas hay respecto de esto? O sea, en algún sentido, con la solución de este problema, yo traté de imitar lo que hacíamos en la guía 4, creo que era, en la cual escribíamos las cosas como vectores, las fuerzas y los desplazamientos como vectores, y ahí calculábamos el producto escalar entre ellos. De esa forma calculé el trabajo.
De vuelta pregunto, esto les puede resultar raro y no me sorprendería que les resulte raro, por eso quiero saber si tienen preguntas. Bien. El producto escalar de dos vectores, o de dos versores en realidad, es o bien 0 o 1. Es 0 si los vectores son perpendiculares y 1 si son paralelos. Y eso sale de que si vos tenés, vamos a hacer una explicación acá al lado, si vos tenés dos vectorcitos que son de módulo 1, y este le llamamos J versor y este le llamamos I versor, vos sabés que el, el producto de J versor por I versor es igual al módulo de J versor por el módulo de I versor, que los dos son 1, por el coseno del ángulo que forman. Pero vos sabés que esto es 1 por el coseno de, si están perpendiculares, es 90 grados. Si están paralelos, es 0. Pero el coseno de 90 grados es 0. Entonces esto es igual a 0. ¿Se entiende, Diana? ¿Sí? ¿Qué entendiste vos, Manuel? Y yo entendí simplemente que cuando me hablaba de fuerza de la gravedad, me estaba hablando de la gravedad, ¿no? O sea, bloqueé mi cabeza y pensé que me estaba hablando de G nomás, 9,8 metros por segundo al cuadrado. No pensé que hablaba del peso ni nada de eso. Sí, eso es lo que a mí no me gusta cuando se habla de la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, a mí me dicen fuerza de la gravedad y inmediatamente pienso en la aceleración de la gravedad, así como vos pensaste. Pero en realidad, la fuerza que está asociada a la gravedad es el peso, ¿no? O sea, todos los cuerpos son atraídos por el planeta con cierta fuerza y esa fuerza depende de la masa de cada cuerpo. Entonces, a mí me parece que cuando se habla de fuerza de la gravedad es un poco ruidoso el concepto. Igual, si vos tenés que calcular trabajo, lo que vos ahí tendrías que haber pensado es, ok, yo tengo que calcular un trabajo, para calcular un trabajo, sí o sí necesito una fuerza. Entonces, ¿cuál es la fuerza que yo necesito meter acá en este cálculo? Y eso quizás estuviera orientado a pensar en que tenías que hablar del peso. ¿Qué otras dudas surgieron respecto a este problema? La distancia también no estaba tan seguro cómo calcularle. Muy bien, muy bien. La distancia ahí, esto fue bien tramposo lo que yo hice acá. O sea, yo dije, bueno, este desplazamiento como vector, yo lo escribí bien acá. Pero por ahí no me doy cuenta de hacer eso. Entonces, esto es lo que me lleva a mí a pensar en que quizás sería bueno que discutamos otro argumento. Entonces, el argumento que yo les decía que iba a darles al principio es el siguiente. Yo tengo acá una fuerza, que es el peso. Esa fuerza va a producir cierto desplazamiento, eh, pero debido a la superficie, mi masa se va a desplazar también hacia el costado. Ahora, que se desplace la masa hacia el costado no es por acción del peso, es porque aparecen acá otras fuerzas de contacto que tienen que ver con las normales, que empujarán la masa hacia el costado y eso va a producir un desplazamiento hacia el costado. Pero el peso es solo responsable de un desplazamiento hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Porque una fuerza solo puede acelerar a una masa en la dirección en la que está aplicada. Eso es por la segunda ley de Newton, ¿no? Si ustedes tienen que la, sum, la suma de las fuerzas es igual a masa por la aceleración, y si yo les digo, no, tienen una sola fuerza, entonces la fuerza está en la dirección de la aceleración. Entonces, con esa lógica, el peso acá es responsable de desplazar la masa hacia abajo. Entonces yo podría haber dicho ahí, ok, a ver, yo sé que el trabajo va a ser igual al peso por el desplazamiento vertical, nada más. Y el signo
de este trabajo, lo determino de acuerdo a los signos de cada una de las cantidades. A ver, el peso apunta hacia abajo y el desplazamiento también apunta hacia abajo. Entonces los dos tienen el mismo signo. Entonces, no agrego, acá no va ningún menos, en contrario, es un más. O no lo pongo. Entonces, ahora escribo directamente que el peso es masa por gravedad, que es el módulo del peso, por el desplazamiento en I. Y fíjense que razonándolo, he llegado al mismo resultado que lo que hice matemáticamente. Sin embargo, ustedes no pueden escribir esta fórmula nada más en el parcial, porque no tiene sustento. Ustedes tienen que redactar un poco de la forma en que lo pensaron. Entonces, si ustedes eligen este camino, deben justificar su respuesta. ¿Cómo? Escribiendo más o menos lo que yo les conté verbalmente. ¿Cómo les resulta esta explicación un poco más intuitiva? ¿Se entendió? ¿O quieren que la repita? ¿No se entendió? ¿Qué dudas tuvieron? Sí, lo repito. Entonces, primero me doy cuenta de que el peso actúa solamente en la dirección vertical. Segundo, me doy cuenta que el desplazamiento, si bien es diagonal, no todo el desplazamiento es por acción del peso, sino que solo el desplazamiento hacia abajo es por acción del peso y el desplazamiento hacia el costado es por culpa de otras fuerzas de contacto con el tobogán. Entonces, si yo solo me intereso por el desplazamiento en la dirección vertical, yo sé que ese desplazamiento en la dirección vertical es esto, es IA menos IC. Es un desplazamiento hacia abajo. Entonces, yo sé ahora que mi desplazamiento es paralelo al peso. Entonces, el trabajo va a ser positivo, porque tanto el peso como el desplazamiento apuntan en la misma dirección. Entonces, el trabajo va a ser simplemente el producto del módulo del peso con la componente del desplazamiento vertical, o sea, esta cantidad. Entonces, el trabajo igual al peso por el desplazamiento vertical. Y eso nos da como resultado mg por delta I. ¿Está bien? Ya te digo. El trabajo acá me dio 147 joules. Profe, ese resultado me dio a mí sí, pero yo no hice nada de los versores como hizo usted. ¿Cómo lo hiciste vos, Rodrigo? Había justificado que como el sistema es conservativo y la fuerza que actúa es el peso, le calculé nomás directamente los datos. ¿Pero cómo los calculaste? Velocidad, el desplazamiento lo calculé aparte, puse la fórmula de velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2g por x y despejé el desplazamiento, como yo sabía que el sistema era conservativo. En un momento dado sí me di cuenta de que el peso como actúa para abajo y el desplazamiento hacia la derecha, me estaba faltando el ángulo del coseno, pero la verdad que no se me había ocurrido ninguna Pero no forma de... el desplazamiento es el desplazamiento vertical, ¿no? Este es el desplazamiento. Lo tenía geométricamente, ya estaban los datos en el problema, ¿no? O sea, no está mal lo que hiciste, solo creo que fuiste por un camino más complicado. Y tengo mis dudas ahí de que haya un problema de concepto. Porque el desplazamiento que vos podés calcular con esa fórmula es este desplazamiento vertical. Y eso no significa que sea el desplazamiento total. Em,
Ya vamos a ver. O sea, yo valoro mucho que ustedes tengan las ideas así bien, bien expresadas en el parcial. Entonces, está bueno que hayas usado un método diferente, pero ahí lo que me queda dudas es cómo entendiste vos el desplazamiento. O sea, lo que ustedes tienen que entender es que en este problema el desplazamiento es diagonal. Sí, pero lo que importa es la componente vertical del desplazamiento porque es la componente en la dirección de la fuerza. ¿Y vos, Silvina, cómo lo pensaste el problema? O sea, parece que Rodrigo y Silvina llegaron al resultado, pero me interesa también saber cómo llegaron. O sea, vos, Silvina, fuiste por este lado. Ok. Pero no justificaste. Ok. Acostúmbrense a justificar. Ok. Yo sí tenía una idea, profe, donde como el peso es vertical y el desplazamiento horizontal, sabía que coseno de 90 me iba a dar cero, pero entonces creo que no iba a ser necesaria la justificación del punto A, tampoco no. Por eso, por intuición, yo dije, bueno, debe haber algún trabajo de la fuerza de gravedad. Entonces hice los cálculos y me dio los 147 joules. No te terminé de entender. O sea, vos como que lo que me dijiste es que te diste cuenta que el desplazamiento horizontal no es relevante. ¿Eso dijiste? Que el ángulo entre el peso y el desplazamiento era coseno de 90. Y eso me iba a dar cero todo el trabajo total. Y para mí era iluso, digamos, el resultado. Claro, porque Entonces lo tomé como que coseno era coseno de cero, 1. Entonces el peso por el desplazamiento. Calculé el desplazamiento aparte y me terminó dando el resultado. claro, Sin la vos, justificación. claro, ya veo. Bueno, vos fíjate que si querés vos podés analizar a esto como que tenés dos desplazamientos. Uno en esta dirección, que tiene un ángulo de 90, ese es el que no importa, y otro en esta dirección, que ese es paralelo al peso, y ese es el que sí importa. Voy a escribir con otro color, para que se vean. O sea, el rojo. Tenés acá un desplazamiento horizontal. Ese es el que vos me decís que te da el ángulo de 90. Este se le voy a llamar delta X. Y después tenés otro desplazamiento vertical. Este es el delta Y. De esos dos, solo te importa este, porque este otro es perpendicular al peso. O sea, esa idea está bien.